En el siguiente video vamos a hablar un poquito sobre Paracelso. Paracelso hizo varias contribuciones importantes al campo de la medicina durante el siglo XVI. Algunas de sus principales contribuciones incluyen: hizo hincapié en la importancia de la observación y la experiencia en la práctica de la medicina, en lugar de confiar únicamente en los textos médicos tradicionales. Introdujo el uso de compuestos químicos y minerales en medicina, y es considerado el padre de la toxicología moderna por su trabajo sobre el uso de químicos en medicina. Fue uno de los primeros en utilizar el término farmacéutico para describir el uso de productos químicos en la medicina. Propuso que las enfermedades tenían causas específicas y que el tratamiento debería adaptarse al paciente individual, en lugar de depender de un enfoque único para todos. Rechazó la teoría tradicional de la medicina de los 4 humores y, en cambio, propuso que la enfermedad era causada por un desequilibrio de los elementos del cuerpo. Fue un defensor de la medicina preventiva y de la higiene y enfatizó la importancia de la limpieza y una dieta saludable para mantener una buena salud. También sugirió que gran parte de las enfermedades eran causadas por factores psicológicos y destacó la importancia del estado de ánimo y las emociones del paciente en el proceso de curación. Introdujo el concepto de medicina espagírica, en el que combinó la alquimia, la astrología y la medicina para crear remedios únicos para los pacientes. Fue uno de los primeros en utilizar el opio para aliviar el dolor y su trabajo sentó las bases para el desarrollo de la anestesia moderna. Fue uno de los primeros en utilizar el término zodíaco en medicina, vinculando la astrología con la medicina y proponiendo que ciertas enfermedades estaban relacionadas con los signos zodiacales específicos. Algunas de sus citas famosas incluyen: el arte de curar proviene de la naturaleza, no del médico. Por lo tanto, el médico debe partir de la naturaleza con una mente abierta. El mayor secreto de la alquimia es el que permanece oculto. Todas las cosas son veneno y nada es sin veneno. Solo la dosis permite que algo no sea venenoso. Otra frase dice: la vocación más alta del médico, su única vocación, es hacer que los enfermos estén sanos, sanar, como se denomina. Otra frase dice: el cuerpo humano es la mejor imagen del alma humana. La naturaleza es la única maestra verdadera y la maestra más sabia. El verdadero médico es también un filósofo. La medicina más poderosa de todas es la verdad. El secreto del médico es conocer lo desconocido. Algunas de sus más famosas frases alquímicas incluyen: la alquimia es el arte de conocer las cosas naturales que hay en el universo, y las virtudes y propiedades de ella. El mayor secreto del alquimista es el que permanece oculto. La alquimia es el arte de eliminar las impurezas de los metales y purificarlos para hacerlos más valiosos. La alquimia es el arte de encontrar la piedra filosofal, el elixir de la vida y la medicina universal. El objetivo del alquimista es convertir el plomo en oro, no solo literalmente, sino también metafóricamente, purificando los aspectos básicos de la naturaleza humana y convirtiéndolos en oro espiritual. La alquimia es el arte de la transformación, no solo de los metales, sino también del alma. La búsqueda del alquimista es descubrir los secretos de la naturaleza y utilizarlos para mejorar la condición humana. El trabajo del alquimista es encontrar la sabiduría oculta que se encuentra dentro del mundo natural y usar esa sabiduría para mejorar la condición humana. El camino del alquimista es encontrar la verdadera naturaleza de las cosas, purificarlas y transformarlas y usarlas en beneficio de la humanidad. La alquimia es el arte de convertir los metales básicos en oro y encontrar el elixir de la vida. Pero también es el arte de encontrar el oro dentro de uno mismo. Paracelso fue una figura controvertida durante su tiempo y tuvo muchos conflictos con las universidades y el establecimiento médico tradicional de su época. Algunas de las principales discrepancias por las que luchó incluyen: rechazó las enseñanzas médicas tradicionales de las universidades, que se basaban en gran medida en textos antiguos, y en cambio enfatizó la importancia de la observación y la experiencia en la práctica de la medicina. Fue crítico con la medicina galénica tradicional, que se basa en la teoría de los 4 humores, y en cambio propuso que las enfermedades eran causadas por un desequilibrio de los elementos en el cuerpo. Introdujo el uso de compuestos químicos y minerales en la medicina, lo que supuso una desviación de los remedios herbales tradicionales utilizados por las universidades. Era un defensor de la medicina preventiva y de la higiene, que no era muy aceptada por las universidades de la época. También criticó el énfasis de las universidades en la educación formal
y argumentó que el verdadero conocimiento proviene de la experiencia y la observación más que de los libros. Rechazó la física y la cosmología aristotélicas y propuso nuevos puntos de vista sobre la filosofía natural. También rechazó el concepto aristotélico tradicional del alma y propuso un concepto diferente del alma humana en sus obras alquímicas. También fue un firme defensor del uso de la astrología en la medicina, que no fue aceptado por las universidades de su época. Propuso que la mayoría de las enfermedades eran causadas por factores psicológicos y destacó la importancia del estado de ánimo y las emociones del paciente en el proceso de curación. Esto no fue muy aceptado por las universidades de su época. Fue muy crítico con la corrupción, la codicia y la falta de ética de algunos de los médicos de su época, y luchó contra el status quo de la profesión médica. El principio M, también conocido como el principio del mínimo, es un concepto que a menudo se atribuye a Paracelso, aunque no está del todo claro de dónde se origina, y el significado exacto del principio puede variar según el contexto en que se utiliza. El principio del mínimo establece que para lograr un efecto deseado se debe utilizar la menor cantidad de sustancia o energía necesaria. Este principio se aplica a menudo en medicina, donde sugiere que se debe usar la dosis más pequeña de un medicamento necesaria para producir un efecto deseado, a fin de minimizar el riesgo de los efectos secundarios. En opinión de Paracelso, el principio M establece que para el tratamiento de cualquier enfermedad debe usarse la dosis más pequeña de un medicamento que sea suficiente para producir el efecto deseado. Este principio se basa en la idea de que el cuerpo tiene una capacidad natural para curarse a sí mismo y que el papel del médico es ayudar al cuerpo en este proceso utilizando la menor cantidad de medicamentos necesaria. Este principio era una desviación de la medicina galénica tradicional, que se basaba en grandes dosis de fármaco y purgantes para tratar enfermedades. Al usar el principio del mínimo, Paracelso buscó minimizar el daño causado por los tratamientos médicos y enfocarse en las habilidades curativas naturales del cuerpo. Es importante tener en cuenta que el principio M es un principio de moderación y equilibrio y no solo una declaración de usar la menor cantidad de sustancia. La sustancia utilizada debe seleccionarse cuidadosamente y ser apropiada para el individuo y la dolencia. Existen algunos casos ampliamente reportados en los registros históricos de curaciones notables realizadas por Paracelso. Uno de sus casos más famosos fue el de un hombre que padecía un caso grave de sífilis desde hacía muchos años. Paracelso trató al hombre con una combinación de mercurio y otros compuestos alquímicos y según los informes el hombre se curó en unas pocas semanas. También trató a varios pacientes con diversas enfermedades de la piel, como la lepra, y pudo lograr curas que habían eludido a otros médicos. Pudo curar a varios pacientes que sufrían enfermedades crónicas e incurables, como la gota, mediante el uso de una combinación de remedios herbales, compuestos alquímicos y otros tratamientos. También pudo curar a varios pacientes con enfermedades mentales, como depresión y esquizofrenia, mediante el uso de una combinación de remedios alquímicos y técnicas psicológicas. También era conocido por su capacidad para curar a pacientes con heridas y lesiones que otros médicos consideraban incurables. Se desconoce la causa exacta de la muerte de Paracelso. Murió el 24 de septiembre del año 1541 en Salzburgo, Austria, pero la causa de su muerte no consta en ningún registro. Algunos historiadores creen que murió por causas naturales, mientras que otros han propuesto varias teorías, como el alcoholismo, la sífilis o incluso el envenenamiento. También hay algunas leyendas e historias en torno a su muerte que no han sido verificadas por registros históricos. Por ejemplo, algunos dicen que fue envenenado por sus rivales y enemigos, mientras que otros afirman que murió por beber una poción de su propia creación. Dada la falta de pruebas concretas y el hecho de que fue una figura controvertida en su época, la verdadera causa de su muerte sigue siendo incierta. Sus obras contienen muchas recomendaciones para futuros médicos, algunas de las cuales incluyen: el médico debe estar familiarizado con toda la forma de medicina, incluso el uso de compuestos químicos y remedios naturales. El médico debe ser capaz de identificar y de utilizar el remedio apropiado para una enfermedad específica, teniendo en cuenta las necesidades y circunstancias individuales del paciente. El médico debe ser capaz de reconocer y comprender los signos y síntomas de la enfermedad, así como las causas subyacentes. El médico debe ser capaz de diagnosticar y tratar enfermedades utilizando un enfoque holístico.
considerando no solo los síntomas físicos, sino también los aspectos psicológicos y espirituales del paciente. El médico debe ser capaz de comunicarse eficazmente con el paciente, generando confianza y alentándolo a tomar un papel activo en su propia curación. El médico debe ser capaz de practicar con compasión y empatía, tratando al paciente como una persona completa y no solo como un conjunto de síntomas. El médico debe ser capaz de educarse continuamente y mantenerse al día con los últimos conocimientos y técnicas médicas. El médico debe ser capaz de pensar de manera crítica y creativa, utilizando todas las herramientas a su disposición para encontrar las mejores opciones de tratamiento para cada paciente. El médico debe ser capaz de trabajar en colaboración con otros profesionales de la salud, valorando el conocimiento y las habilidades de cada individuo. En cuanto a la concepción de Dios de Paracelso, algunos de sus principales puntos incluyen: Dios es el principio y el fin de todas las cosas. Dios es el creador y el sostenedor del universo. Dios es inmutable y eterno y no está sujeto a cambios ni afectado por el tiempo. Dios es perfecto y está libre de defectos. Dios es el principio activo y está presente en todas las cosas. Dios es el origen de todos los seres vivos y es el principio vital de todas las cosas. Dios es el principio de la vida y de la muerte. Es importante mencionar que las teorías de Paracelso son consideradas como una corriente hermética y alquímica y no tienen una interpretación científica o religiosa tradicional. El médico debe ser capaz de mantener un equilibrio entre las prácticas médicas tradicionales y modernas, utilizando todos los métodos y técnicas que pueden ser útiles para lograr los mejores resultados. La tumba de Paracelso es un lugar de peregrinación para muchos seguidores de su obra y su legado. Su tumba se encuentra en la iglesia de San Esteban en Salzburgo, Austria. La tumba de Paracelso es una sencilla losa de piedra con una inscripción en alemán que dice: «Aquí yace el gran Paracelso, que durante su vida ha sido un gran benefactor de la humanidad. Que Dios le tenga en su gloria». Esta inscripción es una traducción de una que se encuentra en el marmolio original. La tumba se encuentra ubicada en el suelo de la iglesia, cerca del altar. Es visitada por muchas personas que buscan conectarse con la vida y el legado de Paracelso, y es considerada un lugar sagrado para los seguidores de su obra. Por último, es importante mencionar que la tumba de Paracelso no ha sido confirmada como auténtica, ya que no existen registros oficiales de su entierro en ese lugar. Además, las fechas y lugares de su nacimiento y muerte son desconocidos. Como pueden ver, Paracelso fue un médico bastante adelantado a su tiempo. Su obra me parece sumamente interesante y bueno, quería hablarles un poco al respecto en este video sobre él. Y bueno, nada más, espero que les haya gustado el video. Si les gustó el video denle me gusta, suscríbanse, compártanlo y nos veremos en el próximo video. Hasta la próxima.